música de Henry Mancini, les damos la bienvenida a otro programa de política y trabajo. Yo soy Azu y desde aquí les enviamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, acabamos de escuchar un tema que prácticamente todos ustedes han podido identificar, ni nada más ni nada menos que el famoso tema que acompaña la serie de dibujos animados conocida como La Pantera Rosa. ¿Quién de nosotros no ha escuchado este tema? ¿Quién de nosotros no asocia esta melodía con aquella caricatura protagonizada por un simpático felino rosado? Debemos decir, no obstante, que curiosamente esta pieza creada por el compositor estadounidense Henry Mancini no fue pensada en un primer momento como música de acompañamiento para una serie de dibujos animados. Esta pieza forma parte de la música incidental que acompaña la película de La Pantera Rosa de 1963, en donde el personaje que todos nosotros conocemos aparece al inicio de la misma, presentando los créditos iniciales de esta película. Curiosamente, en esta película, la Pantera Rosa no es un felino, sino un diamante rosado. El tema de la Pantera Rosa fue compuesto, pues, para acompañar a la película homónima y no a la serie de dibujos animados, la cual se desarrollaría después a partir del éxito que tuvo la breve aparición de este personaje. Debemos mencionar que se denomina música incidental aquella música de concierto de cámara realizada ex profeso con la intención de acompañar el desarrollo de alguna obra de teatro o de alguna producción cinematográfica. El encargado de componer la música incidental para la película La Pantera Rosa fue el galardonado compositor Henry Mancini. Quizá el nombre de este autor no les diga mucho, sin embargo, les aseguro que prácticamente todos nosotros hemos escuchado de su música en distintas películas y series de dibujos animados. Un campo prácticamente atractivo para las composiciones de este autor. De Mancini destacan piezas como A Shot in the Dark, Un disparo en la oscuridad, tema que todos nosotros conocemos como la música del Inspector Clouseau. De igual forma, la música para las películas Verano de Amor de 1959, Hatari de 1961, El Padrino de 1972, así como la música para las series de televisión Misión Imposible, Peter Gunn, Los Ángeles de Charlie, etc. En total, Mancini compuso música incidental para más de 60 películas y series de televisión. Les recordamos que al presentar este tipo de obras, buscamos romper con esa lógica de exclusión estética y educativa que prevalece en nuestra sociedad, según la cual al pueblo hay que darle chatarra musical y a las clases dominantes música de calidad. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza quede en manos de unos cuantos. Pues bien, como siempre, a todos aquellos que nos sintonizan por primera vez, les mencionamos que nosotros somos un pequeño canal de formación política crítica, integrado por profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades. Desde este pequeño espacio, buscamos contribuir al desarrollo de una ciudadanía verdaderamente politizada, pensante y crítica, una ciudadanía madura, capaz de juzgar críticamente a todos sus gobernantes y funcionarios. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político o institución y nos financiamos únicamente con nuestros pequeños y modestos recursos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, en los próximos días se conmemora un aniversario más de un acontecimiento que quizá
para la inmensa mayoría de ustedes resulte completamente desconocido. No así para muchas personas pertenecientes a mi generación y que como yo participamos activamente en el último gran movimiento estudiantil del siglo XX en nuestro país. Nos referimos al movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM. En efecto, el próximo jueves 20 de abril se conmemora el aniversario número 24 del inicio de la que hasta hoy es la huelga estudiantil más larga en la historia de nuestro país, encabezada por el denominado Consejo General de Huelga o CGH. Quizás si ustedes son jóvenes y si de manera extraordinariamente fortuita son estudiantes de la Universidad Nacional, hayan oído hablar alguna vez de este movimiento estudiantil. Si no son jóvenes, probablemente tengan hijos que en este momento se encuentren cursando bien alguna carrera universitaria, bien el bachillerato en la Universidad Nacional. Quizás sus hijos o incluso ustedes mismos como estudiantes universitarios tengan que acudir cada semestre a las ventanillas de sus planteles a depositar su simbólica inscripción de 20 centavos para poder seguir estudiando. Aunque no lo parezca, este pequeño acto, aparentemente irrelevante y meramente simbólico, el cual pasa casi desapercibido, se encuentra entrelazado estrechamente con el movimiento estudiantil de 1999. Como lo veremos más adelante, a pesar del encubrimiento institucional que ha caído sobre esta, la huelga universitaria de 1999 ha sido uno de los movimientos estudiantiles que mayores alcances sociales ha tenido para nuestro país en las últimas décadas. Este movimiento estudiantil, no obstante, a diferencia de otros movimientos como el de 1968 y el de 1987, no genera un respaldo discursivo casi unánime en nuestra sociedad. Por el contrario, incluso al día de hoy, para muchos, las palabras CGH o huelga del 99 siguen generando repudio y controversia. ¿Por qué se presenta este fenómeno en donde algunos movimientos estudiantiles son casi de manera unánime públicamente reivindicados, en tanto que otros, a pesar del paso de los años, siguen siendo repudiados y condenados al olvido institucional? La misma Televisa, que atacó con toda dureza a los estudiantes de 1968, hoy no se cansa de rendirles tributo cada 2 de octubre a través de sus opinadores y programas especiales. Las mismas autoridades universitarias que denostaron a los estudiantes del llamado CEU en 1986, hoy no se cansan de glorificarlos. Los mismos personajes, políticos, intelectuales, académicos, opinadores, iglesia, etcétera, que atacaron en su momento al movimiento estudiantil de 1999, al día de hoy lo siguen haciendo cada que las palabras CGH o huelga del 99 son mencionadas. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué se presenta este trato tan marcadamente diferenciado hacia unos y otros movimientos estudiantiles? ¿Acaso todos los movimientos estudiantiles persiguen los mismos fines? ¿Qué fines persiguió el movimiento estudiantil de 1999? ¿Qué fines han perseguido otros movimientos estudiantiles, tanto en la UNAM como otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional? ¿En dónde se encuentran actualmente los estudiantes que protagonizaron este movimiento? ¿Por qué se generó? ¿Qué hizo que el movimiento de 1999 en la UNAM, encabezado por el Consejo General de Huelga, generase tanta controversia en nuestra sociedad? ¿Cuáles fueron los alcances de este movimiento en términos económicos, pedagógicos, políticos y sociales? Estas y otras son algunas de las preguntas que nos estaremos formulando el día de hoy y a las que trataremos de dar respuesta. Pero antes de continuar, acompáñenme a conocer cuáles fueron algunas de las noticias más destacadas de esta semana.
Y estas son las noticias más destacadas de la semana. Bueno, como primera noticia tenemos que la Fiscalía General de la República inició un procedimiento penal en contra de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración. Este procedimiento se deriva de los trágicos acontecimientos sucedidos hace algunas semanas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en donde un incendio provocó la pérdida de la vida de 40 migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela. Cabe destacar que la Fiscalía no solicitó orden de aprehensión en contra de este funcionario. Francisco Garduño fue citado únicamente a comparecer el próximo 21 de abril ante la Justicia Federal. En esta comparecencia, el director del Instituto Nacional de Migración será imputado ante un juez por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. En otra noticia tenemos que el día de ayer el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex. Como se recordará, hace 3 años se inició en esta institución una huelga convocada por los trabajadores de Notimex, la cual hasta la fecha sigue sin obtener resolución. Ante tal panorama, el presidente del país anunció el viernes de esta semana la extinción de esta agencia de noticias. El presidente del país anunció que los trabajadores serán liquidados conforme a la ley. Para Andrés Manuel López Obrador, el Estado no necesita de una agencia de noticias, ya que con la información presentada en su conferencia de prensa diaria, la mañanera, es suficiente. Y en el ámbito internacional debemos destacar que el Congreso chileno aprobó la reducción de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas de trabajo, un hecho que beneficiará a la clase trabajadora de aquel país. La reducción será introducida de manera gradual y se espera que de aquí a 5 años ya sea aplicada en todos los centros laborales, una ley que en definitiva beneficia a todos los trabajadores formales chilenos y que representa un avance sustancial en cuanto a los derechos laborales de aquel país. Y bueno, hasta aquí con las noticias más destacadas de la semana. Sigamos con el programa. Tal y como lo mencionábamos hace un momento, el movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM sigue generando controversias a más de 2 décadas de haber concluido. A la fecha, no existe ningún recordatorio o conmemoración institucional que haga una pálida referencia al inicio de este movimiento social. No hay una conmemoración onomástica oficial, no existe pronunciamientos o declaraciones presidenciales que le glorifiquen, no se estampan sellos conmemorativos, etc. Por lo que toca al Estado mexicano, este movimiento estudiantil nunca existió. Para poner en perspectiva un poco este hecho, debemos mencionar que al momento de cumplirse 24 años del movimiento estudiantil de 1968, esto en 1992, las autoridades de nuestro país se planteaban ya la posibilidad de inscribir con letras de oro en el Congreso una leyenda consagrada a los mártires de 1968. De igual forma, hemos presenciado sendos homenajes oficiales de las autoridades de la UNAM a los huelguistas de 1929 que consiguieron la autonomía para nuestra Universidad Nacional. Por lo que toca a los medios de comunicación, diarios como La Jornada no escatiman en papel y en tinta al momento de dedicar suplementos especiales íntegramente consagrados a la glorificación del movimiento estudiantil de 1987, encabezado por el denominado CEU, y del cual formaban parte personajes como Hugo López-Gatell, Fernando Belauzarán, Martí Batres, Claudia Sheinbaum, Rosario Robles y muchos otros de la entonces plana mayor perredista. Mucha memoria para algunos movimientos estudiantiles y mucho
muchísimo olvido para otros. Un destino similar al del movimiento de 1999 de la UNAM lo han tenido los movimientos politécnicos de 1942, de 1950 y 2014. ¿Acaso algunos de ustedes habían oído hablar de estos movimientos estudiantiles? ¿Sabían acaso ustedes que es gracias a estos movimientos estudiantiles tan olvidados como estos que básicamente el Instituto Politécnico Nacional sigue existiendo? En todos estos casos, lo repetimos, la conveniente desmemoria institucional parece ser la constante. ¿Por qué se presenta este hecho? Para comprender un poco la naturaleza política y social del movimiento estudiantil de 1999, debemos comenzar por situarlo en el contexto histórico que le dio origen, el sexenio de Ernesto Zedillo. El sexenio zedillista representó para nuestro pueblo uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Es gracias a este burócrata mediocre y gris que muchas de las generaciones que aún no nacen en nuestro país encuentran comprometido ya su futuro económico. Hablar del sexenio sedillista implica hablar del sexenio del Fobaproa, el sexenio de la represión paramilitar y los crímenes de lesa humanidad en Acteal, Aguas Blancas y El Charco. El sexenio neoliberal que continuó con el desmantelamiento, privatización y remate de las instituciones públicas, etcétera. En este contexto es que son impulsadas desde Los Pinos las políticas privatizadoras iniciadas por Carlos Salinas de Gortari, tendientes a trasladar los bienes nacionales, tales como la Universidad Nacional, a manos de particulares. Desde el inicio de su gobierno, Ernesto Zedillo siguió al pie de la letra las recetas salinistas orientadas a abonar el terreno hacia la privatización de los bienes del Estado. La primera de ellas, el recorte al presupuesto de las instituciones. Mientras Ernesto Zedillo destinaba al pago del Fobaproa el equivalente a 80 veces, sí, 80 veces el presupuesto anual de la UNAM, a esta institución se le cerraba la llave del presupuesto. Efectivamente, desde que Zedillo tomó el poder en 1994, los recortes presupuestales a la UNAM fueron cada vez más severos. Aunado a ello, debe mencionarse de igual forma el progresivo recorte a la matrícula universitaria desde el año de 1985 y que para 1999 se había traducido en 124,000 lugares menos para los estudiantes. Para finales de 1998, la situación económica de la UNAM resultaba bastante precaria. Es aquí donde comienza a ser impulsada de manera propagandística la narrativa oficial según la cual la educación universitaria impartida por el Estado debía tener un costo económico para los estudiantes más allá de los 20 centavos que simbólicamente se han pagado. Desde finales de 1998 se comienza a fraguar una estrategia coordinada entre la Secretaría de Gobernación sedillista, a cargo de Francisco Labastida Ochoa, y las autoridades universitarias, encabezadas por el burócrata Francisco Barnés de Castro, a fin de impulsar el cobro de colegiaturas y servicios en la Universidad Nacional, tanto a nivel bachillerato como en licenciatura y posgrado. Es durante los primeros meses de 1999 que diversos sectores de las comunidades universitarias, entre ellos estudiantes, trabajadores y académicos, bueno, pues manifiestan reiterados llamados al diálogo a las autoridades universitarias. Esto a fin de llevar al debate público
la implementación de un nuevo reglamento general de pagos. Estos llamados al diálogo, no obstante, son impunemente ignorados por la burocracia universitaria. Antes de continuar, me gustaría detenerme un poco para puntualizar para quienes no estén familiarizados con este tema sobre la naturaleza política que mantiene la estructura de gobierno al interior de la Universidad Nacional. Como hemos mencionado en algunos de nuestros programas anteriores, ahí les vamos a dejar el enlace. Si hay algo que caracteriza al sistema de gobierno al interior de la UNAM, es su profunda estructura antidemocrática, autoritaria, clasista y corrupta. Esta estructura de gobierno se mantiene desde el año de 1944. Imagínense nada más, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la UNAM poco o nada ha modificado su estructura de gobierno. ¿Cómo se distribuye el poder político al interior de la UNAM? Para empezar, se encuentra la denominada Junta de Gobierno de la UNAM, integrada por 15 personas provenientes de las direcciones de escuelas y facultades. Los miembros de la Junta de Gobierno se autodefinen entre ellos como universitarios ilustres, universitarios distinguidos, investigadores eméritos, etc. Estos personajes cuentan con una amplia e impresionante trayectoria académica curricular basada, desde luego, en el acaparamiento de los espacios académicos y de investigación llevados a cabo durante décadas. Estas deslumbrantes trayectorias académicas, no obstante, pocas veces suelen ser asociadas a la construcción auténtica de un verdadero conocimiento. Estos 15 individuos eligen de manera discrecional y sin tener que consultar o rendir cuentas a nadie al próximo rector de la universidad. Una vez electo el rector, este designa arbitrariamente y a capricho a cada uno de los directores de las escuelas y facultades. Una vez nombrados los directores de escuelas y facultades, estos se convierten en miembros del denominado Consejo Universitario, conformando así un bloque con mayoría aplastante en donde la representación estudiantil, académica y laboral resulta ser minoritaria. Se cierra así el círculo perfecto de corrupción. Esta estructura de gobierno corrupta ha favorecido durante décadas la conformación de cotos y grupos de poder político que mantienen un férreo control sobre cada uno de los aspectos de la vida universitaria. Pues bien, desoyendo todos los llamados al diálogo por parte de diversos sectores de la comunidad universitaria, el 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario aprobaría el nuevo Reglamento General de Pagos. Este reglamento establecía cuotas de entre 1,000 y 1,200 pesos semestrales por inscripción a los alumnos de los 3 niveles educativos: bachillerato, licenciatura y posgrado. De igual forma, se establecían pagos obligatorios por materiales, exámenes, uso de equipos y laboratorios, servicios educativos, servicios educativos extracurriculares y diversos trámites no especificados. La respuesta a esta imposición por parte de diversos sectores estudiantiles no se haría esperar. Entre el 11 de marzo de aquel año y el 9 de abril, se llevaría a cabo una serie de paros en diversas escuelas y facultades a fin de exigir a las autoridades universitarias dar marcha atrás al nuevo Reglamento General de Pagos. Finalmente, ante los oídos sordos de las autoridades, los estudiantes organizados se emplazarían a huelga para los primeros minutos del 20 de abril de 1999.
A la medianoche del 20 de abril de 1999 es conformado en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras el órgano representativo del movimiento estudiantil, el Consejo General de Huelga. Surge simultáneamente un pliego petitorio de 6 puntos, los cuales sintetizaban las principales demandas de este movimiento. 1. La abrogación del Reglamento General de Pagos. 2. La anulación de las reformas académicas del año de 1997 que limitaban el pase automático y la permanencia en la UNAM. 3. El rompimiento de la UNAM con el denominado Ceneval, institución privada y ajena a la UNAM, encargada de evaluar el desempeño académico de los universitarios. 4. Desaparición de los órganos policíacos de la UNAM y la garantía de no sancionar a los participantes del movimiento. 5. La creación de un congreso universitario cuya función primordial fuese la reforma académica, política y administrativa de la UNAM. Y 6. La recuperación íntegra de las clases perdidas. Todas estas demandas encontraban su soporte jurídico en el artículo 3 constitucional, que a la letra establece: toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El movimiento estudiantil consagró sus demandas en una sola consigna: garantizar la gratuidad de la educación para todos los jóvenes mexicanos. El Consejo General de Huelga rápidamente intentó ser controlada por varios sectores estudiantiles ligados al Partido de la Revolución Democrática, provenientes de los resabios del CEU de 1987. El Consejo General de Huelga no tardó en marginar a estos grupos, impidiéndoles tomar así el control del movimiento. Estos grupos perredistas se vieron obligados a abandonar el movimiento estudiantil y a dejarlo en manos de estudiantes de a pie, sin filiación partidista, por supuesto. Es aquí donde se inicia la leyenda negra del CGH. El movimiento estudiantil comienza a ser caracterizado rápidamente como intransigente, intolerante, ultra. Esta caracterización no provino únicamente de los sectores empresariales o de la denominada derecha política. A ella se sumaron también miembros de la denominada izquierda electoral, social e intelectual. Muchos 68eros se sumaron a este linchamiento al movimiento estudiantil. Periódicos autodefinidos como de izquierda y con fuertes compromisos con el Partido de la Revolución Democrática como La Jornada, no tardaron en sumarse a esta campaña. La iglesia, el empresariado, los medios de comunicación, los intelectuales, la clase política, etcétera. Todos ellos se sumarían a la denostación, linchamiento y persecución de este movimiento estudiantil. Una campaña de tal magnitud solo encontraría parangón hasta el año del 2006 con la famosa campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador. La campaña negra contra el Consejo General de Huelga gradualmente sembraría el terreno para la represión militar acaecida sobre este movimiento estudiantil entre los meses de diciembre de 1999 y febrero de 2000. La madrugada del 6 de febrero del año 2000, la recién creada Policía Federal Preventiva, integrada por los miembros de la Tercera Brigada de la Policía Militar, ingresarían a Ciudad Universitaria y apresarían a más de 700 universitarios reunidos en el Auditorio Che Guevara. Para esta fecha se sumaron ya casi 1,200 estudiantes encarcelados en los reclusorios Norte y Oriente, acusados de delitos como terrorismo, sedición, motín, despojo, secuestro, saqueo, etc. Los presos políticos del movimiento estudiantil de 1999 superaron
por mucho, a los registrados durante el movimiento estudiantil de 1968. Algunos datos de los que poco se habla. Muchos de los principales artífices de esta represión no tardaron en ser premiados con flamantes cargos burocráticos, políticos y académicos. La mayoría de ellos se mantienen enquistados académicamente en la UNAM. Algunos de ellos han podido colarse incluso hasta la llamada Cuarta Transformación. Tales son los casos de personajes oportunistas como Juan Ramón de la Fuente, Javier Jiménez Espriu o Rosaura Ruiz. Por lo que toca al movimiento estudiantil, este logró frenar la privatización de la Universidad Nacional y mantener la gratuidad de la educación, sembrando un precedente para la clase política universitaria. Aquel que se atreva a proponer nuevamente la privatización de la educación universitaria puede dar por sentado el fin de su carrera política. Aquí finalizo mi exposición. Y bueno, hemos llegado al final de este programa y con ello a las conclusiones. A manera de conclusión, bueno, pues me gustaría comentarles algunos aspectos a destacar de este movimiento estudiantil. A diferencia de muchos de los movimientos estudiantiles que le precedieron, las demandas del Consejo General de Huelga no fueron demandas políticas formales o abstractas, fueron demandas con contenido material, económico, real. El movimiento estudiantil de 1999 no buscaba garantizar los intereses de un solo sector de la comunidad universitaria, tal y como sucede hoy en día con las reivindicaciones de género. No buscaba la implementación de botones de pánico o becas. Tampoco buscaba reformar los planes de estudio de estas o aquellas escuelas, la destitución de algún funcionario acosador, nada de eso. El movimiento estudiantil del 99 buscaba garantizar una educación universitaria pública y gratuita para todos, una mejor universidad para todos, no solo para algunos. A diferencia del 68 y del 87, del movimiento del 99 no surgieron diputados, senadores, gobernadores y candidatas presidenciales. Del movimiento del 99 emanaron profesionistas críticos, científicos, humanistas y artistas, maestros rurales como el caso del famoso Mosh Alejandro Echeverría. El CGH detuvo el proceso privatizador de la educación pública en nuestro país, el cual iniciaría con la UNAM un efecto dominó que se llevaría entre las patas al resto de las instituciones de educación superior de México, tales como el Politécnico o la UAM. Al día de hoy son millones de jóvenes los que han podido acceder a una educación pública y gratuita en la UNAM gracias al movimiento estudiantil de 1999, haciendo garante aquella consigna estudiantil: cerramos la universidad hoy para que permanezca abierta siempre. Es nuestra responsabilidad no olvidarlo. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho su compañía. Los esperamos dentro de 15 días en una nueva emisión en De Política y Trabajo. Dentro de 8 días, ya saben, con profe Rubén en Tintero Político. Y bueno, aquí nos estaremos viendo. Recuerden darle manita arriba, por favor, suscribirse, recomendar nuestro canal. Somos un pequeño canal independiente y eso nos ayudaría muchísimo. Bueno, pues sin más los dejamos con esta hermosa pieza y nos vemos hasta la próxima.